Historia de la educación. La educación va de la mano con la evolución del ser humano, ya que para todas las sociedades es fundamental aprender y enseñar. Los métodos de enseñanza más antiguos se basan en la religión y en las tradiciones. Fue evolucionando según sus edades, que son antigua, media, moderna y contemporánea. Inicios de la Edad Antigua. Prehistoria. Es la época de la aparición del primer ser humano y la invención de la escritura. Periodos. Paleolítico. Comprende los años 5000 y 2500 a.C. Neolítico. Comprende los años 5000 y 2500 a.C. Edad de los metales. Comprende los años 400 hasta el año 1400 a.C. También es la aparición de la pintura rupestre y la invención de la escritura. Edad antigua, Mesopotamia, 3000 años antes de Cristo, 2500 al 3000 antes de Cristo. Principios pedagógicos. Primero, máximas de sabiduría, papiros. Segundo, carácter práctico de la educación. Tercero, método, memorización y azotes. Cuarto, sabiduría conservadora. Quinto, tradicionalismo cerrado. Sexto, sistema alfabético, fenicidios y sumerios. Séptimo, mnemotecnia. Octavo, educación moral. Edad antigua, año 1500 a.C. hasta 500 a.C. Principios pedagógicos. Del griego, que significa paldón, niño, y algo yo conduzco. Paideia. Primero, educación para la democracia. Segundo, educación para la guerra. Tercero, aprendizaje por demostración dialéctica. ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media es el periodo de la historia comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y la aparición de los reinos germánicos hasta la caída del Imperio Bizantino. Invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 años en 1453. O bien, alternativamente, el descubrimiento de América. Características de la educación. Primero, influenciada por el cristianismo y otras culturas. Segundo, avanzó significativamente. Tercero, surgen las universidades. Cuarto, existieron las escuelas monacales que preparaban a los niños para la vida religiosa. Quinto, la enseñanza era impartida por clérigos. Y sexto, se enseñaba gramática, retórica, dialéctica y lógica. ¿Qué es la Edad Moderna? La Edad Moderna comprende el periodo entre el siglo XV. Según algunos, la caída del Imperio Romano de Oriente en manos de los turcos, Constantinopla, en 1453. Según otros, el descubrimiento de América en 1492. Y el siglo XVIII, Revolución Francesa, 1789. Características de la educación. Primera, renacimiento de las artes y las ciencias. Segunda, la economía pasa de ser feudal a un sistema capitalista. Tercera, surgen ideas más abiertas
en la educación. Cuarta, la educación se centra en el ser humano. Quinta, la enseñanza es más inclusiva, no solo para los poderosos. Sexta, se profundiza en el estudio de los clásicos, especialmente Platón y Aristóteles. Y séptimo, el estudio de la religión es menos dogmático. Ya no se ve una verdad innegable las creencias religiosas. ¿Qué es la edad contemporánea? La edad contemporánea abarca los siglos XIX y XX. Se caracteriza por las revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas. El siglo XIX fue el periodo en que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, en España y otros países europeos. Y fueron tomados como modelo para Argentina, Uruguay, además de Japón. E intentaba occidentalizar sus instituciones y establecer un sistema escolar universitario moderno. Características de la educación. Primera, la lógica en la búsqueda de la verdad cede el paso a la retórica sobre la dignidad del hombre. Comprensión de la obra de Dios, el humanismo como formación en el sentido exacto del término. Tercera, los planes de estudio se diseñaron sobre unas bases para mantener un orden en enseñanza de las disciplinas. Cuarto, racionalismo y búsqueda de la verdad. Y quinto y último, la pedagogía juega un papel muy importante para la educación. Paulo Freire fue un pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica. Es conocido por su influyente trabajo de pedagogía del oprimido, que generalmente se considera uno de los textos fundamentales del movimiento de pedagogía crítica. Juan Amos. Comenio, en latín comenius, derivado actualmente en el apellido Comnens, fue un teólogo, filósofo y pedagogo. Nació en la actual República Checa. Fue un hombre cosmopolita y universal, convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del hombre. Jean William Piaget, más conocido como Piaget, fue un epistemólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructiva del desarrollo de la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y objeto. María Tecla Artemisa Montessori, más conocida como María Montessori, fue una médica y educadora italiana mejor conocida por la filosofía de la educación, que lleva su nombre y sus escritos sobre pedagogía científica. John Dewey escribió acerca de la filosofía, psicología, educación, ciencia política y artes. Dewey propone un método de enseñanza con las siguientes características: que el alumno tenga una situación de experiencia auténtica, es decir, que exista una actividad continua en la que esté interesado por sí mismo. Pestalozzi. El método de Pestalozzi es un método lógico,
basado en la concepción analítica y sistemática de la enseñanza y el aprendizaje. Su método se basa en: primero, forma, observar, medir, dibujar y escribir. Enseñarles a distinguir la forma de cada objeto, es decir, sus dimensiones y proporciones.